besito a la señora Norma. Besito a la señora Norma. Le mandamos un beso grande. Maestro. Ok, atención amigos míos. Hoy día con cortina de conspiración, Simón, en realidad no amerita. ¿Cierto que no? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el día de hoy ha permanecido inmutable el tremendo respeto que existe entre creyentes, no creyentes, católicos y no católicos, respecto a la figura de este hombre que ustedes ven en pantalla. El Padre Pío, ojo, no siempre tuvo el reconocimiento que hoy día le rinde la gente que tiene fe en su corazón. Porque incluso, como yo hoy día les contaré, fue hasta la misma iglesia, hasta el propio Papa de aquel momento, que negó la condición milagrosa de este hombre, conocido en todo el mundo por los estigmas, por estas marcas que imitan parte de los suplicios y sufrimientos de Dios a través de estas llagas que de manera espontánea, misteriosa y sin nunca generar infección, se le aparecen a las personas santas. Sin embargo, los milagros son aún más extraordinarios, poco conocidos por la gente. Quiero hacer un punto acá. Atención. Hoy en día, cuando, diciendo las cosas por su nombre, la Iglesia Católica ha perdido una gran cantidad de adeptos, donde, manteniéndose de una manera muy dogmática en ciertas áreas, no ha logrado estar a la altura o avanzando, no digo evolucionando, pero avanzando según las necesidades de una sociedad que crece y se vuelve mucho más integrativa con respecto a la homosexualidad, por ejemplo, con respecto a las madres solteras y un largo etcétera. Fíjense que pese a aquello, al decantamiento, a la huida de fieles de la Iglesia Católica, hay personas que buscan un refugio en la fe a través de las figuras impolutas, las figuras incorruptibles de los verdaderos y reales santos. No son muchos. Debiera citar quizás a San Benito, a San Francisco de Asís, y respecto a esa tremenda casta de hombres, lo voy a decir porque yo lo creo, hombres tocados por el designio de Dios directamente, que vienen acá a dar un ejemplo, a generar milagros, a hacer prodigios para recuperar la fe, pese incluso a sus congéneres. Maestro. La verdad es que Padre Pío es un hombre excelso y uno de los grandes pilares que sostiene una iglesia que a rato parece que se viene a caer abajo. Yo a usted más de alguna vez le he escuchado decir que usted no es católico. Y a pesar de eso, este personaje a usted le despierta mucha admiración. Y lo que quiero decir con esto, para que usted se explaye en eso, ¿no? Es que no es necesario ser católico a veces para admirar o poder creer en ciertos personajes y sus capacidades. Cuando uno es capaz de reconocer a una persona, primero por sus actos, mucho antes que por lo que dicen. Hablar no cuesta nada. Sin embargo, su acto, algunos de ellos, como digo, que están sobrepasados dentro del género de lo sobrenatural y que esos poderes lo ocupan simplemente para la difusión de su credo, de su fe, que es simplemente un mandamiento. Algunos piensan que los demás mandamientos son los que rigen la comandancia del credo cristiano en general, pero en realidad no es tan así. Ojo, eso tiene que ver más con el Antiguo Testamento. Voy a hacer una interpretación libre y personal, pero en realidad cuando está Jesús, y por algo digo de Cristo, cristiano, él de alguna manera como que dice, ok, hay mandamientos que han regido al pueblo de Israel, pero en realidad hagamos una cosa, hagamos uno nomás. O sea, olvidémonos de todos los demás, uno que englobe cualquier cosa de los actos que a ti te dicen que son buenos o malos, y es simplemente amados los unos a los otros. Con eso uno puede entender de que no hay que robar ni matar y un montón de cosas. Pero vamos al Padre Pío en cuestión. Ahí lo estamos viendo en pantalla, su nombre real, el señor Francesco Forgione. Él nació en el año 1887 en Pietrelcina, Italia. Familia muy humilde, muy trabajadora por los demás, muy creyente. Y este hombre, fíjense que al nacer, como tantos otros ejemplos similares en hombres santos, hombres tocados por la gracia divina, era tremendamente enfermizo. Él prefirió, obviamente, en aquel momento no optar ni por un trabajo rudo, ni trabajar el campo, ni seguir los pasos, digamos, de su familia. Y por lo mismo dice, ¿qué me queda? Yo que tengo un corazón grande y quizás manos no demasiado fuertes, prefiero introducirme en el mundo religioso y volverme un hombre de fe. Entonces ahí es donde él decide ordenarse cura. O sea, elige la rama de la espiritualidad. Desde pequeño entonces, atención, él comienza a entender que era distinto a los demás. El Padre Pío tenía visiones místicas. A ver, esto es desde niño, como dije. ¿Qué es lo que pasa?
sucede que hay personas que en algún momento han sido acusadas de locos, de esquizofrénicos, y que tienen una capacidad perceptual, una hipersensibilidad que les permite entrar en contacto con mundos sutiles. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de describirlo de la manera más gráfica posible. Que así como nosotros hoy día podemos estar sentados, alguien en la casa, rodeado de su familia, digamos, haciendo cualquier acto cotidiano, habitual, y de repente sentir que la luz que está a su alrededor adquiere otro tono, otra dimensionalidad, y sobre la misma pueden sobre estos fondos naturales, normales, bucólicos, urbanos o dentro de tu propio hogar aparecer las figuras de presencias divinas, entiéndase, ángeles, propio Jesús, la Virgen, comienza a verse rodeados, ¿cierto?, por entidades divinas que vienen a decirle que él no está solo y que lo van a acompañar de ahí en adelante. Ahora, él pensaba que todo el mundo gozaba de esto, siendo un niño, obviamente, de una familia muy humilde, no particularmente letrada, y hasta que él descubre que solamente él tiene este don. Como suele ocurrir, al principio piensan que el niño tiene un problema, lo tratan, pero finalmente se le acepta cuando descubren que él, desde pequeño y hasta que murió en el año 1968, que tenía el poder de leer la mente de los demás. O sea, era un telépata. Es así cuando este hombre confesaba, cuando alguien le decía, padre, vengo a confesarme, por ejemplo, le cuento que hice tal y cual cosa, y cuando terminaba, el padre Pío, que muchos hacían fila porque querían solo hablar con él, le decía, pero se le está olvidando esta otra cosita. Digamos, y entonces, obviamente, uno obviamente tenía que contarle todo. Este hombre, como les decía, era reconocido por los estigmas. A ver, ¿qué es lo que pasa? En el año 1911 es donde aparecieron sus primeras marcas, en las manos, en los pies, en los costados y en los hombros. Pero ojo, para él eran invisibles, lo estamos viendo. ¿Se dan cuenta esas llagas que tienen las manos? Pero perdón, era un alto nivel de estigma, supone que los estigmas tienen niveles, hay algunos solamente en las manos, otros solamente en los pies, señor. Esto es casi un estigma completo, todos los estigmas que tenía Cristo. Absolutamente, a algunos le parecen así también solo como la corona de espinas. Exacto. Él los tenía en todos lados, incluso en el costado, que es donde la lanza de Longinus, este centurión romano, termina asestándole por un lado a Cristo para que termine de morir. ¿Dolorosos, perdón, maestro? Fíjate que en algún momento fueron tremendamente molestas, después pasaron a dolorosa. Curiosamente, las personas que son tocadas por estigma, este no es el único santo, San Francisco de Asís también las tenía, vienen acompañados con los dolores del tormento de Jesús durante la crucifixión. Así que puede ser en algún momento algo realmente insoportable. Al principio, los estigmas solo era el dolor, pero no se manifestaban físicamente, hasta que en algún momento, acompañado de un cura, que era como su maestro en aquel entonces, comienza a rezar junto a él como parte de sus instrucciones, de parte de su rutina como hombre de fe. Se da cuenta que las manos están sangrando con unas llagas y se da cuenta de que su discípulo, su padawan en el mundo cristiano, tenía las marcas de Jesús, ni más ni menos, con el dolor que él a esta altura había aprendido un poco a aguantar. Y que esto, a ver, corresponde a algo milagroso. ¿Por qué? Porque no solamente se forman de manera espontánea, sino que la cantidad de sangre que sale por ella, este hombre debiera desmayarse, debiera presentar algún tipo de anemia. Y lo otro es que debieran infectarse, cosa que nunca ocurrió en... Ahora, maestro, solo una pausa y una forma de explicarle a la gente que no es católica necesariamente, pues no todo el mundo, Chile es un país laico, pero la mayoría de la región de este país es católica, pero hay gente que no lo es. Hay gente que no entiende esto de los milagros, no entiende esto de los santos, le hablan del Padre Pío, en realidad para ellos es chino. Aterrizarlo y un poco explicar por qué hoy día nos detenemos en el Padre Pío. Nos detenemos por lo siguiente. Da la sensación de que hay una búsqueda, así yo lo percibo, y no recientemente, sino que yo diría hace algunos años ya, donde hay una búsqueda hacia la fe. A ver, para algunos quizás esa palabra les molesta. Hay una búsqueda de las personas para reencontrarse con lo espiritual. Y que en algún momento, quizás, luego del derrumbamiento de todas las frustraciones que te generan los políticos, la sociedad, la policía, de un sistema que se viene abajo, existe en una gran cantidad de personas esa vuelta, ese llamado a creer en algo superior.
no algo superior que te venga a defender de todo ni que te venga a solucionar los problemas, sino a reencontrarte con tu propia esencia, que es que tú eres un milagro en sí mismo bajo tu propia existencia. Y ahí, obviamente, según las culturas, si tú vives en Occidente, probablemente el primer manifiesto, digamos, el gran pilar cultural que tú tienes frente a ti es la iglesia. Las distintas ramas del cristianismo, desde los testigos de Jehová, ¿cierto? Incluso por ahí los mormones más modernos, y la iglesia católica, que es obviamente la punta de lanza principal, junto con los queridos evangélicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas decepciones, casos de pedofilia, abusos, digamos, en términos del uso del dinero, usura, han hecho que la gente diga, han rebotado, estoy en una búsqueda y me encuentro con este panorama, retrocedo. Y sin embargo, cuando tú me preguntabas, el Padre Pío, te das cuenta, hay personas que aún ya muertas siguen existiendo. Al momento que han sido catalogadas como santos, siguen existiendo, siguen estando vivas para obrar milagros y sobre el cual uno se puede dirigir, invocarlos, dirigirle un rezo y pedirle a sí mismo ciertos favores que cuando son concedidos, algunos de ellos considerados milagrosos y otros que son tan simples como que hay personas que le piden, oye, quiero pasar de curso, claro, o quiero volver con mi polola, cosas banales que parecen más banales, pero que sin embargo... Quiero que Calita me pesque. Cosas así, Como por Lama. ejemplo. Quiero que Yuli me... Maestra. En cuanto a los estigmas del Padre Pío, se dice que como el olor de la sangre era como olor a rosas. Oh, excelente. Lo veneraba, le daban besos también en las manos. Absolutamente. Puede Fíjate ser, que la ¿no? gente, ojo, él llamaba tanto la atención con los estigmas que él comenzó a dar misas con guantes, porque él decía, ok, yo tengo esto, yo no lo pedí, pero no quiero que se distraigan con estas cosas que solo me tocan a mí, a usted no. Yo quiero, él decía, que usted lo toque en la gracia de Dios, pero así como la persona común y silvestre que es. Claro. No una persona con estigma, no con una cantidad de milagros que ya voy a relatar que son realmente impresionantes. Pero fíjense que aquellos que estaban cerca de él y que les permitían poder besarlo, porque de alguna manera, que es un santo, sino un puente de comunicación directa. Es un puente con Dios. De hecho, un santo... la línea, el teléfono rojo, digamos. Exactamente. Es como que se dice que uno no puede hablar con Dios directamente y uno, ¿por qué existen los santos y los ángeles? Son las personas que interceden por uno. Claro, son los intermediarios. intermediarios. Exactamente. O sea, yo le pido humildemente a Padre Pío que por favor, que yo no soy digno, por ejemplo, a hablar con Dios, que Él le pida, que obre a través de Él un favor que le estoy pidiendo y yo bajo la cuota. O sea, yo le pido a alguien que vivió como yo, al igual que un ser humano. Una pregunta que me salta ahora y que quiero hacerle... Perdón, para terminar más. Sí. Y sí, y la sangre olía a rosa y a todo tipo de flores silvestres, que es algo muy típico, a diferencia de cuando se presentan entidades demoníacas, que huele como azufre, lo que se habla del diablo y todo lo demás. Fíjate, él olía, digamos, a flores perfectas, incluso décadas después de muerto. No, una pregunta que a lo mejor va a contestar más adelante, no tengo idea, pero a lo mejor más adelanto. ¿El Padre Pío era grande incluso vivo o su grandeza vino después de que murió? Él fue grande vivo. Su grandeza aumentó como todos los grandes santos cuando obviamente uno lo comienza a llenar quizás de mitos. Y es por eso que hoy día a mí me gustaría tocar solo aquellos puntos que fueron comprobados. Y la verdad es que me basta. Ni siquiera me tengo que meter en las leyendas y que la señora Juanita o la vecina de no sé quién dijo. Porque las cosas que se confirmaron de él son suficientes como para entender que estamos hablando de un hombre excelso, de un hombre que solo se da únicamente muy rara vez en la historia de la humanidad. ¿Agregar un antecedente? Sí, por favor. Tengo la impresión, me puedo equivocar, pero que el 90% de los santos que uno conoce nunca los vio porque vivieron en otra época. Este señor vivió hasta el año 68, es reciente, hay imágenes de él, entonces es un caso excepcional. Emblemático. Es contemporáneo para nosotros. Ahora yo le había adelantado que él, curiosamente, fue reconocido en vida, sí, pero ojo, estuvo 10 años negado por la propia iglesia. El hombre ya es un hombre religioso, el hombre da misas, el hombre escucha confesiones, el hombre te santigua, todo lo demás, tiene estigma y eso le molesta a la iglesia. Tanto así que finalmente el franciscano Agostino Gemelli, médico y doctor en psicología, que trabajaba directamente para el Papa en la confirmación de casos extraordinarios dentro de la iglesia, deciden investigar al Padre Pío. Y se dice que él ya venía con un resultado obligado a cuesta, que el Papa le dijo, anda, y esto tiene que decir el informe. Y ve, y le dicen, ¿saben qué? Las heridas son falsas, son autoinfligidas, este tipo se tortura, y la verdad que este hombre no es milagroso. Fue cuestionado. Fue cuestionado, y él le dice, oye, pero yo quiero explicar, mis heridas no son... No. De hecho, usted no puede hacer más misa.
De hecho, usted no se puede volver a presentar y usted... ¿Pero por qué? Puede ser que la iglesia encontró que el Padre Pío era mucho más que toda la iglesia. Toma, Como- eso es. Pero es que igual es una Eso idea, es buena el análisis de la Eso Cami, es. pero igual es que es un contrasentido porque en el fondo un personaje como este viene a potenciar la idea de la iglesia, ¿no? De los milagros, de que hay Mira. un Dios, de que Jesús existió, en fin. Pero había mucho poder también. Hasta hoy en día hay mucho poder, hay Sí. jerarquía, hay un patrón del fondo, digamos, que es el Papa, ¿no es cierto? Y eso antes era mucho más exacerbado que ahora. Absolutamente. Acuérdate que todavía el Vaticano en aquel tiempo, solamente por citar a Chile en aquellos años, tenía el poder de excomulgar a alguien porque veía una película que a la iglesia no le tincaba, por ejemplo. Entonces, cuando alguien era mucho más popular, lo que le pasó al Padre Pío fue lo que le pasó a Lady Di con la realeza británica. El hombre era tan bueno, era tan dedicado, que colocaba en evidencia la falta de altruismo de algunos religiosos de mayor jerarquía que obviamente preferían mirar, digamos, a los pobres así muy de abajo y más bien codeándose con los poderes, con los grupos de poder de aquella época, y que afortunadamente esto se ha ido acabando. Pero finalmente el Padre Pío lo que hace es colocar obviamente en primera plana todos los excesos, falta y poco compromiso que existía con varios eclesiásticos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él lo retiran 10 años, aislado, no se le permite oficiar misa, ni mucho menos, pero él lo sigue haciendo de forma clandestina, porque la gente lo pedía, le decían, yo quiero ver al Padre Pío, pero si está este otro va a confesar, yo quiero hablar con él, porque había un reconocimiento tácito del pueblo, de la gente, de que este hombre era un enviado de Le Dios. creían. Le creían, absolutamente. Simple. Ya, ojo, atención, 10 años que estuvo así, y ojo, solo hasta el 2002 fue canonizado, imagínate, por mucho menos... Y murió han- el 68. Exacto, han hecho santos así a cualquier Por tipo, menos. que es bonito porque ha conseguido milagros. Pero Maestro. lo encuentro rarísimo porque al final, si lo pensáis así como fenómeno de marketing, es ideal para poder levantar la licaída Ideal, que o tiene la sea, iglesia. O sea, bien trabajado e ideal. exactamente, suena como... Qué buena pregunta. Estamos hablando de otra época, de otra iglesia, donde no necesitaba exceso de publicidad. Porque tenía el grupo de creyentes que necesitaba y quería ir firme por un carril, digamos, donde las cosas son dogmáticas, son así. Y alguien que sea casi una representación de Jesús, o sea, el Padre Pío en esa altura era más que el Papa. O sea, lo que podía hacer era mucho más, entonces no podía hacer. Lama, ¿tú crees en santos y estas entidades a propósito de Sí, no, yo igual tengo una formación de colegio católico, sacramentos, etcétera, etcétera, pero en general creo que hay gente que tiene ciertas capacidades. O sea, el Padre Pío me parece bastante real. Me pasa lo mismo que Salfate. Siento que es como... Aparte que... Está por sobre la religión. Claro, y ese hecho de que la misma iglesia vaya en contra de él me hace mucho más sentido de pensar que lo de él es mucho más real y mucho más poderoso de lo que la iglesia quiere que uno sepa. Me parece que la iglesia generalmente juega con esas cosas hacia atrás en lugar de jugar hacia adelante. Julie y Gala, ustedes tienen esta... Yo soy como- católica, vengo de escuela religiosa, todo, pero no tenía la suerte de conocer al Padre Pío. ¿No la conocía verdad. al Padre Pío? No, a él no. Pero sí, soy muy creyente. Ahora con el... Perdón. No, yo la verdad que a mí me han educado en algo muy desconectado de lo que es el catolicismo. No he hecho ni siquiera la comunión, no estoy bautizada en la iglesia. Tengo fe y sí creo en Dios, pero de otra manera. Pero sí, Por otro sí tengo camino, toda la confianza en personas como el Padre Pío y en personas que son en el fondo que nos comunican directamente con Dios. Y en esto sí creo. Bueno, finalmente con el paso de los años se llegó a confirmar, comprobar, y después de muchas cartas que le mandaron al Papa de amigos intercediendo por él, quiero que escuchemos la voz de un psiquiatra que finalmente después de entender y hacer análisis, ya con la ciencia alrededor, con laboratorista y todo lo demás, si lo que a él le ocurría era autoinfligido, como dijeron la primera vez, Claro. o si realmente era un milagro, y las conclusiones fueron estas. A ver. La conclusión es que hay una serie de características inexplicables en las heridas del Padre Pío. No se conocen casos de sangrado, ni en estado de hipnosis, ni con autosugestión. Como psiquiatra, debo admitir que me deja desconcertado. Bueno, eso es, perdona, Absolutamente. lo mismo que pasa a mí. O sea, cuando algo te desconcierta a ese nivel es que estáis frente a algo que es superior a ti, simplemente. De Lo que hecho, pasa es que pasa mucho también cuando alguien no entiende algo, lo niega. por supuesto.
Ahora, me entrega un dato un gran amigo mío, Juan Andrés también se llama, un gran hermano, que él me decía que la cantidad de sangre que perdía cuando se le manifestaban los estigmas era de aproximadamente como una copa de vino, para que entiendan, al día. Uy, Un montón, o sea, con todo el dolor que arrastra. Son 4 litros Una que hemorragia. uno tiene, digamos, Imagínate. en promedio. Cuando se le manifestaban quiere decir que no era algo de continuo, era cada cierto tiempo que le Exactamente. sangraban las heridas. La gracia divina opera de manera misteriosa, y cuando se manifestaba, seguramente para que él entendiera algo o para que los otros vieran algo en él. A ver, vamos a los milagros en cuestión. Ya. Tenía estigmas. Sí. Olía él, su cuerpo completo, a flores silvestres, ¿ok? Ahora hay una cosa impresionante que muy poco se sabe de él. Él tenía dos posibilidades que esto ya rebasa. Ojo, no es el único, se han confirmado casos similares en lo que voy a contar, y generalmente están vinculados a santos de la Iglesia Católica. La primera, él tenía el poder de la bilocación. Esto lo hizo muchas veces, ya voy a explicar, lo hizo muchas veces, y dos, fue confirmado. ¿Qué es la bilocación? La capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, desdoblarse, no en espíritu, estar físicamente en dos lugares, físicamente palpable, o haciendo cosas. No como una visión, como No. uno ve un espíritu. No es que me desperté en la noche y estaba el Padre Pío al lado mío, no. No, no es desdoblarse, Ya, no es un ok. viaje astral. Es estar duplicado en dos puntos distantes en el mismo tiempo. momento. ¿Y cómo? Y ya lo confirmaba. Cuéntame. Es parte de los milagros. Bueno, fíjense que, a ver, esto ocurrió muchas veces, pero uno de los tantas veces que fue confirmado y que se sumaron, digamos, a los tantos prodigios que era capaz de hacer este hombre maravilloso, que es inspirador, que le devuelve un poder a una iglesia que a veces parece que se cae a pedazos, está hecho a partir de este manifiesto que hizo uno de sus colegas, que tuvo la oportunidad, en más de una oportunidad, de ver estos milagros de bilocación. Atención. Dice ahí, este testimonio del padre Alberto Apólito en el año 1917, dice: vi hablar solo al padre Pío como en trance. Días después, llegó de Turín un agradecimiento al padre superior, donde él oficiaba, por haber mandado al padre Pío a asistir a un moribundo. El superior no había enviado a nadie, y menos al padre Pío. O sea, se confirmó. El padre Pío supo que alguien necesitaba de él a kilómetros de lejos, de un hombre que estaba muriendo. Si él emprendía el viaje no alcanzaba. ¿Qué es lo que hizo? Cuando él estaba en su iglesia, estaba en trance, dando misa, y todo lo demás, y tú le decías, está en una... Bueno, dejémoslo solo porque está conectado, digamos, con algo superior. Y en ese mismo momento... Estaba en otro lado. Estaba en otro lado, oficiando, junto con todos los parientes, todas las personas, el oficio de función para un hombre que estaba muriendo, y donde él, tomándole En las cuerpo y manos, alma. entregándole todo, comió, se le sirvió, todo lo demás. Y luego llega la carta de agradecimiento por haberlo mandado, sabiendo lo ocupado que estaba, pero en ese momento ellos sabían que él estaba dando misa. Durante toda esa semana no salió a ninguna parte. Estaba en el lugar... Perdón, lo que acabo de relatarse es una de las confirmadas, lo hizo durante varias oportunidades esto. ¿Eso lo podía hacer Jesús también? Porque tengo la sensación de que como con los estigmas y todo tiene ciertas capacidades que a lo mejor podía tener solamente Cristo. Yo creo que Jesús podía hacer cualquier cosa que se viera en gana. En los 4 evangelios, no los apócrifos, no hay ningún caso que yo recuerde de bilocación mencionado. Yo tampoco. Sin embargo, Por eso digo, esto primera vez que lo escucho. sí, otros santos también lo podían hacer. Y hay el caso de una mujer británica que era profesora, que se confirmó que también podía hacerlo, pero que no estaba asociado particularmente. De hecho, se confirmó porque en algún momento la bilocación se hizo al lado de ella. Ella se duplicó y las dos personas estuvieron en la misma sala. Pero eso era base de un milagro. Porque Es un posible, milagro. Es un milagro. Absolutamente. Ahora, esto es un milagro intencionado. Me refiero, él acude a la ayuda de un hombre moribundo, lleno de fe, que necesita que esté un verdadero mensajero de Dios para que lo acompañe en su último momento de existencia. Y él, al no poder viajar, sigue haciendo misa, y por otro lado aparece en la otra parte. O sea, ahora, no es el único milagro. Hay uno que no es menor, que esto también sucedió con San Francisco de Asís. El hombre podía levitar. No es algo que él ocupara para volar. ¿Y tú de qué? Porque es buena esa pregunta. ¿Para qué? Ya. Oye, cabros, voy a levitar, vengan a verme. ¿Qué? ¿Y eso en la misa? ¿Cuándo? Buenas preguntas. ¿Saben cuándo ocurría esto? A ver, no me quiero meter en otros temas donde se ha confirmado casos de personas que han levitado, que han levantado del suelo.
Pero en el caso del Padre Pío, y aquí lo puedo entender, porque yo le dice que él tenía visiones divinas, ¿cierto? Lograba en este estado de santidad donde se le abría el cielo para él, digamos, que son imágenes que no son fáciles de describir porque no son necesariamente como las pinturas que uno ve en la iglesia. Claro. Vienen acompañados de sensaciones, de estados únicos de amplitud de conciencia frente a eso. Uno sabe, yo estoy frente a algo santo porque no soy en estos momentos una persona común y silvestre en el día a día. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él rezaba, cuando él decía, ok, voy a orar, a veces con personas que lo acompañaban, por supuesto, algunos simplemente para ir a contemplarlo y lograr percibir ese oleaje de santidad que este hombre expelía, finalmente dicen que él se llenaba en este estado de éxtasis, que es lo que se llama. Cuando uno alcanza el estado de éxtasis, quiere decir que uno logra una comunión tal con la divinidad, o sea, porque es rezar. Rezar es una llamada telefónica arriba, es quiero pedir comunicarme, estoy tocando la puerta y espero que me la abran. Él logra encajarse, logra circundar, digamos, entrar en este estado junto con la divinidad. Se crea un conducto directo entre un ser humano y lo que está ahí arriba, en nuestra dimensión, como quieran llamarle, y él, dentro que se veía envuelto en todo este toque de superioridad, el hombre, sin quererlo, porque no es que le sirviese para algo, era un efecto físico imparable, donde el hombre se levantaba del suelo, digamos, frente a los ojos de todos los demás, y hay alguien que lo confirma. Para eso quiero ir al siguiente testimonio, esta vez de otro cura, otro congénere, otro padre, por favor, señor director, esta vez el testimonio del padre Andrea D'Ascanio, en 1935. Esto no ocurrió una vez, varias veces, pero simplemente comparto esta con ustedes. Dice, vi al Padre Pío caminar sobre las cabezas de las personas, o sea, así como tocando, una forma pero de decir. igual es alto, pensé que era poco, que era como la mesa. En la capilla, dice él, yo pensé que estaba soñando, le pregunté luego, ¿no? Padre, ¿cómo ha logrado caminar sobre las personas? Y él responde, el Padre Pío, puedo asegurarte, hijo, igual que caminar en el suelo. Le era natural y era un manifiesto como un regalo. Oye, y esto es, quiero insistir en eso, es contemporáneo de nosotros. Sí, pero es una historia reciente, sí, es de ahora, por eso además es más increíble, porque uno escucha historias de santos que vivieron en el 1000, en el 900, en el 1200, que uno encuentra son tan lejanas, una época tan distinta. Esto es de ahora, esto pasó recién. Mismo Jesucristo, digamos. Absolutamente. Bueno, ahí, aquí yo quiero dar un punto porque, como decía antes, yo vengo educada de algo muy distinto que es más parecido más bien al budismo. ¿Qué es qué, Gala? Más Para parecido entenderlo. al camino del budismo que del catolicismo, y ahí es donde quiero destacar que a lo mejor todas las religiones, para cada persona le pone un nombre distinto o una cara distinta a su Dios, pero en el fondo te das cuenta de que al final llegan a lo mismo. la conexión es igual, Sí, todos es hablan muy del parecida mismo. porque Le ponen otro nombre, ¿no? en el budismo encuentras a personas que también pueden conectar con su Dios, que Claro. al final yo creo que es el mismo, y que también tienen la capacidad a través de la meditación, que para ellos es un rezo, de levitar. Por supuesto, Entonces, en el fondo, porque entra en un estado de éxtasis. Cuando tú Exacto. logras generar, cuando logras de alguna manera cuando tú logras de alguna manera borrar esta entidad que tú llamas que es tu propia persona, para finalmente hacer que se abra y se compenetre con esta unicidad a la cual tú perteneces, obviamente opera lo místico sobre ti y te transforma en un instrumento puro, limpio, una máquina biológica funcionando en toda su capacidad, que tiene esta capacidad de levitar. Ya, atención, ustedes pensarán que la vida de los santos es, compadre, miel sobre hojuelas. Es como, tengo todos estos poderes, estoy tocado por la gracia. El Padre Pío, Popularidad. desde muy joven, fue perseguido por el demonio. ¿Ya? A ver, esto es bien típico y me gustaría hacer un llamado muy humilde, ¿ah? No es para que alguno se crea el cuento ni raye la papa, pero hay personas que sienten un llamado de pequeño muy fuerte respecto a la religiosidad. Como dice Gala, lo pueden encontrar quizás en distintas escuelas. Y suele ocurrir que esas personas que tienen un legítimo llamado hacia lo divino para servir, ¿ah? No digo que vayan a obrar milagros, ni mucho menos, pero que sienten ese llamado de servicio comunitario, religioso, de algún tipo u otro, se vean atacados por enfermedades, golpes, y en el caso del Padre Pío, en meditación, en oración, venían a
primero a decirle cosas al oído. Así partió. Lo insultaban, trataban de sacarlo de ese estado. Y cuando no fue suficiente, lo agredían de manera física, en distintas oportunidades. De hecho, en algún momento, el padre Amort, que él es mencionado, digamos, en la película Líbranos del Mal, que es uno de los exorcistas contemporáneos, que tiene una gran cantidad de libros, se le han hecho documentales, hay uno disponible en Netflix, no es muy bueno, porque cuestionan un poco ciertas actitudes de él, pero este padre finalmente cuenta y relata, porque es un estudio preciso sobre el Padre Pío, donde él mismo habla de cómo él, tratando de estar en paz, tratando de comunicarse con Dios, para ver cómo seguía su camino día a día, tuvo un encuentro con el mismísimo diablo. Lo relata así, atención. Ahí está, eso lo pone el padre Gabriel Amort, dice: el diablo, hablando del Padre Pío, se le aparecía en la forma a veces de un gato negro u otro animal repugnante, digamos, no es que un gato negro sea repugnante, sino que otro animal que sea repugnante. En otras ocasiones el demonio tomaba forma de chicas jóvenes, también como te decía Buda, para buscar tentarlo, en fin. Para atentar contra su castidad, el Padre Pío sintió el peligro cuando Satanás trató de engañarlo, tomando incluso, ojo con esto, la forma de Jesús. Este es el punto límite de muchos santos. Hay muchas personas en búsqueda de una legítima camino, senda espiritual. Quiero subrayar esto porque es muy importante, porque en mi camino, en mi búsqueda personal, me he encontrado con testimonios que, wow, que digo, qué miedo, qué difícil hacer esto, amigos míos, porque hay personas que han estado derechitos, así, oye, esto es lo mío, encontrarme, estar en paz conmigo mío, y la última prueba que muchos de ellos se les da es que el maligno, el diablo, fuerzas malas, con el nombre que quieran ponerle, se les presente, le hace un regalo, le abre las puertas del cielo, lo toca, le dice, muy bien, hijo, y el diablo, weón. Y ahí el discernimiento tiene que ser tan fino. La tentación misma. Que generalmente, ¿sabes cómo actúa el diablo? Cuando hace todo fácil. Le dice así como, tú eres tan especial que te voy a explicar 3 cositas, 3 detallitos, y tú vas a poder caminar sobre el agua, vas a multiplicar pan. Eso es una trampa. Ningún camino real es fácil, directo, cortito, con atajo. Todo es complicado, todo es difícil. Lo que cuesta vale. Y a él a veces se le presentó como la figura de Jesús. Y ahí fue cuando él dijo, ¿cómo yo logro distinguir ahora? Pero, por supuesto, logró salir ileso, grande el Padre Pío. Hay gente que cree en la divinidad y no necesariamente cree en el diablo. Y una no existiría sin la otra, digamos. O sea, claro, tiene que haber una para que exista la otra. Existe, hay un verso, no sé si lo conoces, maestro, que dice, if you believe in joy, it's because of sadness, ¿no? If you believe in God, it's because of the devil, ¿no? Claro, si usted cree en la alegría es porque existe la tristeza para poder contrastarla. Usted cree en Dios es porque existe el diablo. Claro, y a veces cuando los confundes, cuando queda el cagazo, cuando te vas de un lado y piensas que es el otro. Ese es el gran problema. Salfa, puede ser porque tú hablabas de la infancia al comienzo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con este lado de la divinidad, de estas apariciones, de estos encuentros también. Pero yo sé que él desde muy chico también tiene encuentros demoníacos. Yo quizás creo que llegó un punto ya que era, digamos, padre, posicionado en la iglesia con un público en particular. Él tenía encuentros demoníacos desde muy chico y de hecho se dice como una frase que se le veía discutir hasta con su propia sombra cuando iba solo. Hay testigos que siempre se refieren a esos dichos, pero referente a estos encuentros que él tenía desde chico. Yo creo que también la práctica es el maestro y de pronto no se hincó por ese lado. Por lo mismo, quizás. Venía desde hace tiempo. Pero por supuesto, yo creo que tenía la práctica. Ahora él se puede haber tentado, se puede haber desviado en tantas ocasiones. Lo que acabamos de escuchar respecto a cómo lo agredían físicamente, ojo, dejándole llagas, ya no estigma, sino que lo golpeaban para sacarlo de su estado meditativo religioso. Eso era el Padre Amort. Pero hay una declaración escrita a su guía espiritual, digamos, al cura senior que lo acompañaba, donde él mismo, de alguna manera, explicaba y pedía ayuda cuando ya el diablo venía a molestarlo directamente. Y cómo no, si era un representante tan fuerte de Dios, había que sacarlo, el juego del diablo, del camino. Así escribe, en una carta de puño y letra del Padre Pío. Atención. Dice ahí, carta del Padre Pío para su guía espiritual, dice, desde las 10 de la noche, el maligno no dejaba de golpearme. Golpes rudos, o sea, no eran cachamanes, digamos, lo que dice ahora. Realmente pensé que era la última noche de mi vida. O sea, imagínate la golpiza que le había dado. A las 5 de la mañana, esto partió a las 10 de la mañana, de la noche, perdón, estamos a las 5 de la mañana ya, cuando el maligno me dejó. Todo mi ser estaba envuelto en dolores y estaba sangrando por la boca. O sea, a ese nivel. Ahora,
¿Por qué el maligno? ¿Por qué el diablo? ¿Por qué las fuerzas del mal? Así como en el budismo existe Mara, que es el diablo de ellos. ¿Por qué lo molestaba tanto? Porque era un representante. O sea, ¿qué hombre más poderoso para religar, para hacer religión, para traer de vuelta la fe que el Padre Pío? Y si más encima él tiene la posibilidad de dialogar con santos, con Dios mismo, había que sacarlo del juego. Y el Padre Pío, que logró resistir a todos estos ataques, hizo algo aún mejor. Se convirtió en un tremendo exorcista y comenzó a saquear el demonio. Ojo, como todavía tenía este cruce con la iglesia, nunca fue, a diferencia de San Benito, un exorcista reconocido, no era oficial. Claro. Pero era tan poderoso a la usanza de Jesús, porque todos los santos que han hecho exorcismo, de aquí aprovecho a mandarle un gran saludo a mi amigo personal, un cura carismático que es el padre Luis Escobar, el exorcista en Chile reconocido y que harto trabajo hace en esa área. Es donde es un trabajo largo, tenéis que leer, recitar, compadre, evangelio, bendito, como se ve en las películas. Pero él, compadre, entraba con una persona que había que estar poseída, endemoniada, bueno, un puro gesto y, compadre, salían volando los demonios. Entonces tenía ese nivel de permiso. Acuérdense, no hay hombre, no hay ser humano, ni Moisés, como en algún momento fue castigado en el Antiguo Testamento, que pueda hacer nada si no es con el permiso y si no es que es ocupado como un conducto a través de la divinidad. Este hombre tenía todos los permisos de arriba. Y aún así, obviamente como Job, a veces tenía que debatir él mismo contra los demonios que lo golpeaban y que le hacían sangrar parte de su cuerpo. Pero este hombre, finalmente, un gesto y se iban inmediatamente los demonios. De hecho, esta imagen que estamos viendo corresponden a una película, se llama Padre Pío, el hombre milagroso. Finalmente, quiero llegar a este punto. La muerte y canonización del Padre Pío. Una vida de milagros. Finalmente, el año de 28 de septiembre del año 68, digo, a la edad de 81 años, muere de causas naturales, de viejito, de desgaste 81 material. años, en el año 38 era harto incluso. Sí. De todas maneras, para aquella época, sin lugar a dudas. Y ojo, y esto es un poquito más rápido, el año 2002, y tras muchos estudios, porque ¿cuál es el problema? Cuando la iglesia dice una cosa, aunque después hay cambios en la naturaleza eclesiástica, no los pueden desdecir tan carepalos. De hecho, se demoraron mucho en pedir perdón por la Inquisición. Claro. El Padre Pío recién en el año 2002, recién. 2002. De ahí, obviamente, fue canonizado y fue convertido finalmente en santo. 4 años después. Exactamente. Bueno, de hecho fue el Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, el responsable de esta ceremonia, y así se convirtió en el santo número 758. Y aquí, ojo, él no se fue sin obrar otro milagro. Atención. A ver. Finalmente, lo último que se dio a conocer, para que ustedes sepan, es que años después de muerto, enterradito, él, ¿cierto? Lo ponen en un ataúd con un vidrio para que la gente lo fuese a llorar, lo fuese a despedir, todo lo demás. Su cuerpo, ojo, estos son casos únicos, permaneció incorrupto. ¿Qué quiere decir? Que él, así como el día que lo enterraron, el día que él fallece, él hasta el día de hoy, ¿sí? 2017 estoy hablando, él permanece igual. El cuerpo. Espérate, ¿por qué sabemos esto? Porque permaneció mucho tiempo así. Pero después dijeron, oye, igual mucha gente viene a verlo y todo, no desviemos, hay muchos otros santos, hay muchos otros oficios de la iglesia. 50 años después de su muerte. Claro, y lo guardan. No lo exponen públicamente por mucho tiempo. Hasta el año 2015, donde dicen, ¿saben qué? Necesitamos, mira cómo son las cosas, necesitamos reforzar la fe. El año 2015, cuando explotaron todos los cagazos de la iglesia y todo lo demás, y dicen, hagamos una cosa, saquemos al Padre Pío. La pregunta que se hicieron todos, ya, pues, pero ¿estará en condiciones de mostrarlo? Bueno, si es que no, pues. Lo sacan, imágenes, da igual. Está igual, compadre, escúchame, igual, aquí no hay falseo. Ojo, ellos que son muy delicados con la imagen del Padre Pío, créanme que aquí ni lo maquillaron, ni digamos ni un muñeco de cera, y no. Pero son uno de los casos únicos. Está igual, es incorrupto. De hecho, en uno de los salmos de la Biblia está citado. Los hombres, yo me acuerdo de estos chicos, que son tocados, por Dios, los que son tocados, los que tienen todos los permisos, sus cuerpos no corrompen, van a resucitar al momento del llamado final, de la tribulación final, y no van a ser corruptos sus cuerpos. Quiero mostrarles, digo, esto del año 2015, tuvo casi un año de exhibición del público. Atención, obviamente uno que se pone un poquito más de paz, más arrugadito, así más viejito cuando muere, pero en el año 2015 este hombre sigue estando, ahí está, sí.
¿Cómo? No se puede puede ser. dormir? No puede ser. Pero no está embalsamado. Nada. No, no Es se que te permite. juro que- No, para nada. Pero es un milagro en Qué vida. impactante. Este fue el último milagro. O sea, imagínate. Qué bueno que explicaste lo ¿Te otro das día. cuenta de Casi, que- O sea, van casi 50 años desde que este hombre murió y este hombre luce así. Y la cara que tiene transmite mucha paz. Mucha paz, ¿Te das cuenta de que absolutamente. Eso no es menor. Y dicen que todavía se siente el olor a flores que expele su cuerpo, Increíble. que lo rodean, digamos, como una ¿Está exhibido en comprobación alguna iglesia? de lo divino. Dígame. ¿Está exhibido en alguna iglesia? Sí, está en el Vaticano, precisamente. Y todavía que es- está así. que está así, esto es del año 2015. Increíble. Estuvo casi un año en exhibición ese año, cuando la iglesia necesitó de su ayuda para volver a recuperar fieles, pero que claramente este hombre, como bien dice, a fuerza de comprobación absolutamente, el hombre que podía estar en dos lugares al mismo tiempo, el hombre que levitaba, el hombre que fue acosado por el diablo, el hombre que tenía estigma y cuyo cuerpo expelía un olor a flores silvestres, hoy día su cuerpo también sigue completamente incorrupto. A no dudar, cree usted o no, sea católico o no, tenga fe o no en su corazón, hay hombres que merecen, vale la pena seguir y que fueron tocados por fuerzas que desconocemos, misteriosos y que obviamente